Buenas noches, amadas hermanas. Dios las bendiga a cada una de ustedes. Es un honor poder tener a cada una de ustedes, mujeres esforzadas y valientes, esta noche reunidas para recibir una porción de la palabra de nuestro Señor y salir edificadas, salir fortalecidas, pero sobre todo más llenas de sabiduría en el Señor. ¿Ven? ¿Cuántas quieren aprender más de Dios? ¿Cuántas quieren conocer más de lo que su Padre hace? Amén. Bendito sea su nombre. Aquí estamos con ese entusiasmo, con esas ganas, con esa disposición de conocer un poquito más de nuestro Señor, de nuestro Padre, para que así como por bendición recibimos, por bendición también compartamos a quien necesite recibir esa palabra. Amén. Listas, entonces vamos a empezar. Habíamos hablado hace una semana atrás, la semana pasada habíamos hablado acerca de un varón del cual sus hermanos lo habían vendido, ¿verdad? Hablamos de un varón que sus hermanos lo vendieron porque le tenían celos, le tenían envidia, le tenían cólera, le tenían tantas cosas, sentían hacia ese varón. Lo vendieron y ellos creyeron que habían acabado con su vida porque lo vendieron como esclavo, ¿verdad? ¿Lo vendieron como esclavo? Sí, ¿verdad? Ellos creyeron que él ya no tenía oportunidad, pero lo que ellos no sabían eran el plan que Dios tenía para con su vida, ¿verdad? Fue un plan poderoso el que tuvo. No fue cualquier plan. Y una vez más el Señor, a través de la historia de José, el Señor nos demuestra que Él está al control de todo, que a Él nada se le escapa, que por más que intenten destruirte, derribarte, hacerte daño, hacerte la vida cuadrito, no van a poder contra ti, porque el Señor tiene planes, propósitos que nadie podrá destruir. Cuando el Señor ordena, dice su palabra, que hasta el diablo tiembla y le obedece, dice la palabra de Dios. Amén. El Señor dice, ¿quiénes son los mortales para contender contra mí? Nadie. No somos nadie, dice el Señor. Nadie le puede hacer frente al Señor porque el Señor es el Rey de reyes y Señor de señores. Y eso fue lo que le demostró a José. Le demostró a José que a pesar que querían hacer tantas cosas en contra de él y que a pesar que hicieron tantas cosas en contra de él, no lograron destruir, derribar el plan que Dios tenía para su vida. Amén. Dice que ellos, cuando nosotros hablábamos de esta historia, dice que ellos llegaron a encontrarse con José, ¿verdad? Ellos no sabían quién era José, no lo habían reconocido, dice, pero se llegaron a encontrar con él. Y la historia, la palabra de Dios nos enseña que este hombre al cual lo rechazaron, al cual lo vendieron, al cual lo sacaron de su vida de una mala manera, que ese hombre no guardó ni odio, ni resentimiento, ni rencor en su corazón. Dice que cuando él vio a sus hermanos, dice que todo en él cambió. Las cosas cambiaron en él. Las cosas fueron diferentes en él. Cuando él lo vio, dice a sus hermanos, dice que todo en él fue diferente. No hubo nada malo en contra de él. Al principio le fue un golpe, una impresión tan grande cuando los vio y se dio a conocer, pero él en su corazón no tenía ningún resentimiento hacia ellos, porque Dios a lo largo de los años fue tratando su vida, fue enseñándole a él, procesándolo a él con tantas situaciones que a él le tocó vivir, que cuando se enfrentó a sus hermanos ya no había nada de eso que impidió que él se acercara a ellos y los perdonara. Cuando él los perdonó, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando él perdonó a sus hermanos? ¿Qué sucedió? ¿Quién se acuerda qué sucedió? Porque yo creo que se acuerdan de esa enseñanza, ¿no? Que estuvo muy buena. ¿Qué sucedió cuando él reconoció a sus hermanos, cuando él se acercó a ellos, cuando él los perdonó? Dice que les dijo que
vayan y traigan a mi padre. Y encima les dio riquezas, les dio sustento, les dio provisión. Y le dijo, vayan a traer a mi padre porque vendrán a vivir acá a Egipto y acá en Egipto les daremos la ¿qué? Las peores tierras. Les faltará todo. No, ¿verdad? Le dijo todo lo contrario. Acá tendrán todo. Acá no les faltará el alimento. Así falten 5 años más de escasez, a ustedes no les faltará nada, tendrán todo y tendrán de lo mejor, le dijo José, ¿verdad? Y ahí nos dimos cuenta nosotros de que el perdón trae como consecuencia muchas cosas buenas. Se liberan todo lo que había estado atado, retenido por el Señor, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar vamos a continuar con esta historia. Vamos a ver lo que el Señor hizo después con ellos. Amén. Vamos a ver qué fue trabajando en la vida de cada uno de ellos y cómo el Señor los sorprendió a cada uno de ellos gratamente. Vamos a Génesis 47, del 1 en adelante. Vamos a leer Génesis 47, del 1 en adelante. Nuestro tema del día de hoy, cuando Dios nos redime. Ese es nuestro tema del día de hoy, cuando Dios nos redime. ¿Qué dice la palabra de Dios? Antes de empezar, vamos a entender lo que significa esta palabrita, redimir. ¿Qué significa redimir? Muchas veces nosotros lo hemos oído y tal vez de cierta manera lo hemos comprendido quizás un poco. De repente la palabra en toda su extensión no lo hemos averiguado, no lo sabemos lo que significa. Pero hoy vamos a saber lo que esta palabra significa para poder comprender el texto que hoy vamos a leer. ¿Ven? Dice nuestro amigo Google que redimir significa lo siguiente. Dice que redimir significa liberar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Miren lo que significa redimir. Redimir significa liberar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. ¿Qué más dice nuestro amigo Google que significa redimir? Dice, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Miren lo que dice que es redimir. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. ¿Qué más significa redimir? Vamos a sacar todos los conceptos para que nos quede claro. ¿Qué más significa redimir? Recuperar algo que se había perdido, poseído o vendido por alguna razón. Recuperar algo que se había perdido, poseído o vendido por alguna razón. Esto es lo que significa redimir. Cuando el Señor entrega su vida en la cruz, dice la palabra de Dios que alcanzamos redención, no, fuimos redimidos. Él pagó para hacernos libres. Él pagó un precio y fue su vida, fue su sangre la que nos hizo libres de la esclavitud, la que nos hizo libres del pecado. Él nos vino a liberar de una obligación, de un dolor, de una situación penosa por la cual nosotros estábamos viviendo. ¿Amén? ¿Lo hemos entendido bien lo que significa redimir? Muy bien, perfecto. Ahora vamos a nuestro tema central. Nuestro tema central se encuentra en Génesis 47, del 1 en adelante. Continuamos, perdón un segundo. Continuamos con la vida de José y su familia. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, José fue y le dio la noticia al faraón. Le dijo, ¿cuál era la noticia que le iba a dar? José estaba yendo al faraón, se estaba acercando al faraón, para contarle, para decirle de que la familia de su padre y sus hermanos, su padre y sus hermanos,
ya habían llegado a Egipto, ya estaban llegando a Egipto, ya habían llegado a Egipto, como se los había dicho en los capítulos anteriores. Nosotros habíamos leído que él mandó a sus hermanos a que trajeran a su padre, ¿verdad? Les dijo, vayan y traigan a mi padre. Y ellos fueron a traer el padre. Dice que José fue y le dio la noticia al faraón. Le dijo, mi padre y mis hermanos han venido de la tierra de Canaán. Amén. Dice que José fue al faraón y le contó y le dijo, mira, señor, mi padre y mis hermanos han venido de la tierra de Canaán. Haciendo un paréntesis acá. A ver, yo quiero que prestemos atención a lo que estamos hablando. Haciendo un paréntesis. La tierra de Canaán, ¿qué significaba? ¿Qué era la tierra de Canaán? ¿Qué era la tierra de Canaán? El Señor dijo, es la tierra que la tierra prometida, amén, era la tierra prometida, Canaán era la tierra prometida. Pero miren lo que pasó acá. La historia nos cuenta que llegaron años difíciles de escasez y tuvieron que salir, Jacob, que era el padre de José, tuvieron que salir con sus hijos de la tierra de ¿dónde? De Canaán, de la de tierra la tierra prometida. prometida. ¿Cómo es posible que Dios, habiéndole prometido una tierra donde fluye leche y miel, ellos tengan que salir de ahí a causa de una escasez, a causa de una sequía, a causa de cosas malas? ¿Cómo se da eso? Si Dios dijo que esa era la tierra prometida, si Dios dijo que esa era la tierra donde iba a fluir leche y miel. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Por qué tuvieron que salir? ¿Por qué tuvieron que salir los hermanos de Jacob y los hermanos de José y su padre de la tierra de Canaán, de la tierra prometida? Y es que muchas veces cuando el Señor te bendice, te da esa tierra prometida y te cumple lo que le has pedido, muchas veces no estás preparado para conservarlo, para recibirlo. Y es por eso que no sabes administrar todo lo que el Señor te da. Cuando nosotros no sabemos administrar o no estamos preparados para administrar algo que el Señor nos ha dado, entonces lo vamos a perder. Porque no vamos a ser agradecidos, no vamos a ser buenos administradores, vamos a seguir con el odio, el resentimiento, la falta de perdón, el rencor, la amargura, vamos a tener envidia, celos, contienda, pleitos, enemistad, y es por eso que la tierra prometida, que con tanto amor el Señor te da, se va por el hueco de tus manos. Porque simplemente no estuvimos preparados para recibirlo. Pero como Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Él se cumple lo que Él ha dicho. Te voy a entregar la tierra prometida. Toma, acá está la tierra prometida. Va a depender de ti si sigue siendo tierra prometida o no sigue siendo tierra prometida. Va a depender de ti si va a fluir la leche o la miel. Va a depender de ti. Y en este caso, si nosotros vamos un poquito atrás a la historia, prestenme atención, si vamos un poquito atrás a la historia, vemos que los hermanos de José no eran hermanos que tenían un buen corazón. Vemos hermanos que eran hermanos que tenían celos, que tenían contienda, que tenían enemistad, que tenían pleito en contra de él. Entonces estábamos viendo Envidia. que envidia, celos, estábamos viendo que no eran buenos, que no eran buenos en ese lugar donde estaban. Por eso que llegó la sequía. ¿Qué Dios ha prometido a los hijos del Señor? Dios ha prometido que a todos sus hijos que son obedientes, que son justos, que hacen la voluntad del Padre, nunca les faltará alimento, nunca faltará la provisión, nunca tendrán escasez, nunca pasarán por cosas difíciles, porque el Señor siempre estará con ellos supliendo las necesidades básicas. Él ha dicho, no te faltará el que comer, el que beber, el que vestir y el donde vivir. Esas son las necesidades básicas que el Señor los cumple. Amén.
Entonces eso no puede faltar cuando nosotros estamos en obediencia y preparados para recibir lo que el Señor nos ha prometido dar. ¿Ven? Entonces dice, mi padre y mis hermanos han venido de la tierra de Canaán, ya están en la tierra de José, con sus ovejas y sus vacas y con todas sus pertenencias. Han tenido que sacar todo de Canaán e irse a otra tierra, a la tierra de José, una tierra que quedaba en Egipto. Y Egipto, ¿cómo era ese lugar? ¿Era un lugar qué? ¿Egipto era un lugar qué? ¿Bendecido o pagano? Era un Pagano. lugar pagano, ¿verdad? Y mira hacia dónde Dios los movió. Mira hacia dónde Dios los movió. Que no te sorprenda el lugar a donde Dios te lleva. Que no te sorprenda el lugar a donde Dios te lleva. Porque a donde Dios te lleve, hará de ti una gran nación. Te va a preparar, te va a transformar, va a quitar todo lo que tenga que quitar. Ojo, óiganme bien esto. Los hermanos estuvieron donde José, conocieron a José, lo vieron a José, vieron en el lugar que Dios lo había puesto, a pesar que los hermanos querían algo diferente para él. Hicieron todo como Dios lo hizo en José. ¿Y qué hicieron? Y regresaron a su tierra, fueron por su padre y volvieron a regresar a Egipto. Ese ir y venir significa transformación, meditación, maduración, fortaleza, despojarte de lo que a Dios no le agrada. ¿Ustedes qué creen que los hermanos experimentaron después de haber conocido a su hermano, de ver a su hermano donde Dios lo había puesto, lo que había hecho Dios en él? ¿Cómo creen que ellos se fueron pensando a su tierra a traer al Padre? ¿Qué fueron pensando? Si hubieran sido ustedes los hermanos, ¿qué hubieran ido pensando en ese camino? ¿En qué hubieran ido meditando en ese camino? ¿Qué hubieran hecho ustedes cuando iban en ese camino? Si ustedes hubieran sido los hermanos de José, que habían hecho cosas malas en contra de su hermano y en contra de Dios, Estaríamos arrepentidos. estaríamos arrepentidos, estaríamos arrepentidos. ¿Qué Y, más? y le estaríamos agradecidos por el gesto que Así tiene para es. con nosotros. Estarían agradecidos, estarían arrepentidos, estarían diciendo, ¿por qué hicimos eso con nuestro hermano? ¿Por qué nuestro corazón estaba con odio, resentimiento, amargura en contra de él? ¿Por qué lo rechazamos tanto? ¿Por qué lo vendimos? ¿Por qué le provocamos mal? ¿Por qué engañamos a nuestros padres? Y comenzarían a meditar en todas las cosas malas que hicieron, ¿verdad? Y cuando Dios te llena, cuando Dios permite que en tu vida haya culpa, que en tu vida haya ese meditar, ese pensar, ese recordar de las cosas que has hecho, ¿para qué lo hace? ¿Para que sigas igual? No, ¿verdad? Él lo hace para que tú te des cuenta que tu actuar, que tu proceder estuvo equivocado, estuvo mal. Y Dios lo usa para llevarte al arrepentimiento. Entonces, cuando los hermanos de José fueron a Canaán a traer a su padre, ese ir y venir fue un tiempo de meditar, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de transformación, Reflexión. reflexión. Fue un tiempo que ellos usaron. ¿Para qué? Para estar preparados para lo que Dios les quería dar a través de su hermano. Bastara que un justo, ¿qué dice el Señor? Lo pidiera. Amén. Bastara que un justo me lo pidiera. Bastara que uno orara. Bastara que uno se arrepintiera. Bastara que uno clamara. Y ese uno fue José. Y a través de José, la bendición llegó a la vida de sus hermanos y de toda su familia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice,
Mi padre y mis hermanos han venido de la tierra de Canaán, ya están en la tierra de José con sus ovejas, sus vacas y con todas sus pertenencias. Con sus ovejas, sus vacas y todas sus pertenencias. El Señor te dice, óiganme bien lo que dice el Señor. Aun cuando tú salgas de tu tierra, yo no te desampararé, dice el Señor. Tendrás tus ovejas, tendrás tus vacas y tendrás todas tus pertenencias. A ti nada te faltará, dice el Señor. A ti nada te faltará. A ver, yo quiero que todas las hermanas que están un poco cansaditas agarren su vasito de agua, su cafecito, su tecito, su gaseosita y se pongan y tomen ahí un poquito para que estemos atentos. Cuando hay palabra poderosa, cuando hay algo que Dios quiere hablar, cuando hay algo que Dios quiere revelar para nuestras vidas, que van a ser de bendición, el enemigo es muy astuto, usa todas sus herramientas para distraernos. Así es que seamos nosotras sabias, como el Señor nos ha dicho que somos, y prestemos atención a lo que el Señor hoy nos va a hablar. Amén. Dice que ellos se llevaron todas sus cosas, ya estaban en la tierra y con todas sus cosas. El Señor hoy te dice, sea al lugar que tengas que ir, sea a donde tú vayas, a ti no te faltará nada. A ti no te faltará nada. Estaban en la tierra de José con sus ovejas, con sus vacas y con todas sus pertenencias. Todas sus pertenencias. El Señor le proveyó de todo. El Señor te proveerá de todo. Tendrás todo y nada te faltará. No te asustes, no tengas miedo. Nada te faltará, dice el Señor. Amén. Dice, tomó a 5 de sus hermanos, los más jóvenes, y se los presentó al faraón. Mire lo que dice acá. Tomó 5 de sus hermanos, los más jóvenes. ¿Qué entendemos por los más jóvenes? Los que recién Están conociendo de Dios. amén. Los que recién estaban conociendo, los que recién estaban aprendiendo, los que quizás no sabían o nunca habían visto un obrar de Dios. Amén. Dice que cogió a los 5 más jóvenes y se los presentó al faraón. Dice la palabra, les dijo a sus hermanos, miren la pregunta que les hizo. ¿Ustedes a qué se dedican? ¿Ustedes a qué se dedican? El Señor hoy te pregunta, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus talentos que tú has reconocido que yo te he dado? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus talentos? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Te dice el Señor. ¿Qué haces? ¿Qué más le dijo? Y ellos le respondieron, estos siervos tuyos son pastores de ovejas. Mira que no tenían un título, no eran gente importante, no era gente de renombre, que tenían 5 carreras, 3 carreras, 2 maestrías, doctorado. No, ellos eran gente que para muchos quizás no tenían el valor que debían de tener. Se los presentó y les dijo, estos siervos tuyos son pastores de ovejas. Lo mismo que nuestros antepasados. Mira, lo mismo que nuestros antepasados. También le dijeron al faraón, hemos venido a vivir en esta tierra porque no hay pasto para nuestras ovejas de tus siervos. En la tierra de Canaán, el hambre se ha agravado. Tuvieron que moverse de un lugar al otro porque hubo hambre en la tierra prometida. Hubo hambre en la tierra donde fluye la leche y miel. Yo te voy a decir algo esta noche. Muchas veces el Señor va a cerrar la provisión en tu vida, en tus graneros, en la tierra donde estás, para moverte hacia el lugar que Dios ha previsto para tu vida, donde producirás, donde florecerás, donde serás bendecido, donde crecerás y serás de bendición, no solo para ti, sino para tu descendencia, tus generaciones, tu familia, tu parentela, para gloria de Dios. Muchas veces el Señor cierra en lo económico muchas cosas a tu alrededor
para que tú tomes la decisión de moverte hacia el lugar donde el Señor te quiere llevar. No es por casualidad que pasan las cosas. Es porque el Señor tiene un plan detrás de todo eso. Y si tú realmente confías en Él y en los planes de Dios, pues te mueves por fe hacia ese lugar, a conquistar esa tierra de José donde Dios te ha dado. Y te dirá que aun cuando esa tierra pertenece a una nación pagana, tú serás bendición, tú serás luz, tú serás la sal del semú de esa ciudad, de esa nación, para gloria de Dios. No tengas miedo moverte. No tengas miedo moverte a donde Dios te mande. No tengas miedo porque el Señor va contigo. Y a donde tú vayas, ese lugar será la tierra prometida. Será esa tierra prometida donde fluya la leche y la miel para gloria de su nombre. ¿Ven? Dice, en la tierra de Canaán el hambre se ha agravado. Te rogamos que permitas a tus siervos habitar en la tierra de José. Entonces el faraón habló con José y le dijo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. Óyeme bien esta palabra. Tu padre y tus hermanos han venido a ti. Había un plan perfecto ahí. Había algo poderoso ahí. El Señor quería bendecir a esa familia a través de José, porque en José el Señor encontró agrado, en José el Señor encontró gracia, en José el Señor encontró un corazón que podía obedecerle, creerle y someterse a todo ese proceso que el Señor quería que se procese, que pasen. Y a través de él le dijo, tus hermanos han venido a ti. El Señor, en otras palabras, le dijo, tú necesitabas sanar tu corazón, tú necesitabas cerrar capítulos en tu vida y yo los llevé a ti. Ellos vinieron a ti. Dice, haz que tu padre y tus hermanos habiten en lo mejor de la tierra de José. Míralo. Oye esta palabra. Haz que tu padre y tus hermanos habiten en lo mejor de la tierra de José. ¿Dónde te pondrá el Señor? ¿En lo peor o en lo mejor? En lo mejor. Bendito sea su nombre. El Señor, el faraón les dio la orden de que su padre y sus hermanos habitaran en la mejor tierra de José. No te sorprendas cuando Dios use gente pagana, gente importante, gente de renombre, gente con autoridad, gente que está en lugares privilegiados para bendecirte y darte y hacer cumplimiento de esa promesa que Dios ha hecho en tu vida, que te bendecirá en el lugar en que te encuentres, que serás de bendición para las naciones. Que no te sorprenda lo que el Señor haga y cómo toque y mueva corazones, aún si son paganos. El Señor los moverá, los tocará y hará que hagan lo que al Señor les plazca en favor de ti. Bendito sea su nombre. El faraón dijo, ponlos en los mejores lugares de José. No le dijo, ponlo en la peor ciudad, ponlo lo más lejos posible. No, le dijo en lo mejor, en los mejores lugares. Y si sabes que entre ellos hay hombres capaces, ponlos a cargo de mi ganado. Mira, el Señor no solo cumplirá tus sueños, el Señor no solo te pondrá en el mejor lugar, sino que el Señor te dará el mejor trabajo te dará. Le dijo, y si entre ellos hay hombres capaces, ponlos a cargo de mi ganado. Es un lugar de confianza, es un lugar de responsabilidad, es un lugar privilegiado. No estabas trabajando para cualquiera, estaban trabajando para el faraón, para la máxima autoridad de esa nación, de ese lugar, de ese país. Que no te sorprenda sentarte con reyes, gobernantes y gente importante, porque el Señor desde el año pasado así lo ha prometido para tu descendencia.
Tu descendencia se sentará con reyes, gobernantes, gente importante en los lugares privilegiados, dice el Padre. Bendito sea tu nombre. Que no te preocupe si tus hijos, si tú misma eres pastor de ovejas. Que no te preocupes, porque para Dios eso no es impedimento. Porque para Dios el título, el cargo, el oficio, la profesión que tú tienes no es impedimento para ponerte en el lugar en el que a Dios le place, en el que a Dios ha provisto ponerte a ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus bisnietos y a toda tu descendencia para gloria de su nombre. Así sean pastores de ovejas. El Señor los pondrá a cargo de cosas importantes, en lugares privilegiados. Que no te sorprenda, porque el Señor puede hacer eso y más para gloria de su. José llevó también a Jacob, su padre, a la presencia del faraón para presentárselo. Mira la honra que Dios te da. Mira la honra que Dios te da. Hará que tus ojos vean hasta dónde tus hijos llegarán. Hará que tus ojos vean hasta dónde tus hijos llegarán. El Señor te honrará, que te dará largura de años para que tú veas. Tú no dejarás esta tierra, hoy lo declaro en el nombre de Jesús, hasta que no vean tus ojos el lugar privilegiado donde Dios pondrá a tus hijos y a tu descendencia para gloria de Dios. Los que creen, digan amén. Y los que no lo creen, continúen así, pasivos. Dios quiere gente activa. Dios quiere que activen su fe y que cada palabra que el Señor les declara, les revela y le trae, no solo lo declaren, sino lo crean en su corazón para que eso se haga real para gloria de su nombre. La promesa está dada, la palabra está dada. El cumplimiento es creerlo en tu corazón y declararlo con tu boca. Pero si aún en nuestro corazón hay duda, ¿podremos ver esto que el Señor nos está prometiendo? No, ¿verdad? Dice, José llevó también a Jacob, su padre, a la presencia del faraón para presentárselo. Y Jacob bendijo al faraón. Tú vas a bendecir a tu Dios por todo lo que tú verás que hará en favor de tus hijos y tu descendencia. Bendecirás en nombre de nuestro Señor. El faraón le preguntó a Jacob, ¿cuántos años de vida tienes ya? Mira cuántos años. A ver, préstenme atención acá. Miren la pregunta que le hace el faraón a Jacob. ¿Cuántos años de vida tienes ya? Miren, ¿qué le respondió? Y Jacob le respondió, tengo ya 130 años de andar peregrinando. Tengo ya 130 años de andar peregrinando. Miren, la edad no importa para el Señor. Sea la edad que sea, así sea en el último año de vida que Dios te permita tener, verás la gloria de Dios sobre la vida de tus hijos y tu descendencia. El Señor no permitirá que dejes este mundo sin antes ver lo que el Señor hará en tus hijos y en tu descendencia. No importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas, tus ojos verán el cumplimiento de esas promesas en tus hijos. Dice la palabra de Dios, pocos y malos han sido los años que he vivido, dice Jacob. Jacob le dijo, 130 años son pocos los años que he vivido. Han sido malos, han sido buenos, pero he vivido, porque entendamos una cosa, ustedes saben quién era Jacob, ¿verdad? Jacob fue el que usurpó la bendición de Esaú. O sea que su vida tan perfecta no fue, ¿ok?
Su vida tan perfecta no fue. Y su vida trajo consecuencias de sus malas acciones. Ojo, su vida trajo consecuencias de malas acciones. Y le dice al faraón, pocos y malos han sido los años que he vivido, pero aún no han llegado a ser como los años de vida de mis padres en los días de su peregrinaje. ¿Quién era el padre de Jacob? Isaac. Isaac era el padre de Jacob y de Saúl. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó en la vida de Isaac? Él vio promesas de Dios cumplidas, ¿verdad? Él experimentó grandes prodigios y cosas que el Señor hubo. Él hablaba con Dios. Él andaba con Dios. Y Jacob le dijo, yo no he vivido todo lo que mis padres han vivido, porque Isaac y Sara eran los Isaac y Sara, pues no. No, Abraham y Sara, sus abuelos, que habían visto todo lo que había pasado con el Señor y con Isaac, lo que el Señor también había hecho. Y él les dice y es consciente, yo todavía no he visto o quizás no he experimentado todo lo que mis padres, porque le dice, ella dice, los años que he vivido, pero aún no han llegado a ser como los años de vida de mis padres en los días de su peregrinaje. Quizás no he visto todo lo que mis padres han visto, pero hasta donde he llegado, con buenas y malas cosas, he vivido y estoy aquí. Y estoy viendo lo que Dios ha prometido para su descendencia. ¿Qué más le dice? Y Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Mira, Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Dice, así fue como José hizo habitar a su padre, a sus hermanos, y les dio posesión en lo mejor de la tierra de Egipto, que es la tierra de Ramsés, tal y como le ordenó el faraón. Y José alimentó con pan a su padre y a sus hermanos. ¿Quién lo alimentó con pan? ¿Quién lo alimentó con pan a su padre y a sus hermanos? José. José, dice, lo alimentó. Y a toda la familia de su padre conforme al número de sus hijos. Ojo, no solo José bendijo, trajo bendición a su padre, a sus hermanos, sino a los hijos de sus hermanos y a los hijos de los hijos de sus hermanos. Porque cuando Dios bendice, no solo te bendice a ti, bendice a tu generación. Bendice a tu generación. Por eso, para que la bendición de Dios llegue a tu vida y seas canal de bendición para todo, alíñate con el Señor. Alíñate con el Señor. Despójate de todo lo que es obstáculo para bendecir. Sus hermanos de José no podían ser bendecidos y salieron de una tierra con escasez y todo, porque en sus corazones había odio, resentimiento, celos, envidia, enemistad, contienda, pleito, orgullo. Todas esas cosas que hicieron que vendieran a su hermano. Entonces hoy el Señor te dice, si hay odio, enojo, enemistad, falta de perdón, contienda, pleito, celos, envidia, sácalo de tu vida en esta noche. Porque para que los hermanos de José vieran esta bendición de parte del Señor, tuvieron que despojarse cuando fueron en busca de su padre y cuando regresaron con él. Amén. Hubo un camino que recorrer. Y en ese camino que recorrer fue donde hubo arrepentimiento, donde hubo meditación, donde hubo reflexión, donde se despojaron de todo lo malo que hicieron en contra de su hermano, de todo lo que había dentro de su corazón. Y así pudieron ellos llegar a esa tierra que el Señor les dio a través de su hermano. ¿Ven? Dice, en ninguna parte del país había pan. Óiganme bien esta palabra. En ninguna parte del país había pan. Y el hambre era muy grave. Miren,
Por causa del hambre decayeron la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. José recaudó todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán a cambio del grano que de él compraban. A ver, ¿qué quiere decir la palabra? La palabra hoy te está diciendo, todo el mundo tendrá escasez. La economía se vendrá abajo. Habrá hambruna, habrán hambre en todos los países, en todas las naciones, en todos los lugares. Pero yo, te dice el Señor, te daré la capacidad para negociar, para juntar, para administrar y a ti nada te falte. A ti nada te falte. Al contrario, tengas para dar a los demás. A todo el mundo le faltará, pero a ti no te faltará y tú serás de bendición para otros. A cambio del grano que de él compraban, de él, ¿de quién compraban? De José. De José compraban el alimento, el grano. Porque Dios lo bendijo, Dios lo favoreció. Dios lo puso en un lugar privilegiado. Dice, ese dinero José lo depositó en la casa del faraón. Mira, yo te voy a decir algo y hoy Dios te lo está revelando. Todas las bendiciones que llegaban a José, todo el mundo le compraba a él. Todo el mundo le compraba a él el alimento. Todo el mundo le compraba a él el alimento. ¿Y él qué hizo? Dice que ese dinero que él ganó lo depositó en la casa del faraón. Lo que por bendición recibes, por bendición das. La casa del faraón, en este caso, para tu vida y la mía, la casa de Dios. Amén. Dios te bendice. Él también espera que seas generoso con su casa y con su obra. Porque a través de lo que tú bendices a la obra y a la casa del Señor, es que así como tú, mucha gente más recibe bendición. Amén. José dice que llevó todo lo que ganó a la casa del faraón, a la casa de su señor. Amén. ¿Qué más dice? Cuando se acabó el dinero en Egipto y en Canaán, todos los egipcios fueron a ver a José. A ver, yo quiero saber si ustedes están atentas siguiéndome la enseñanza, porque lo que Dios está diciendo es algo poderoso. ¿eh? Dice que cuando el dinero se acabó en Egipto y en Canaán, cuando el dinero se acabó en Egipto y en Canaán, todos los egipcios fueron a ver a José y le dijeron, danos pan. ¿Por qué hemos de morir en tu presencia solo por haberse acabado el dinero? Miren lo que les dice. Y hoy yo te digo, el Señor dijo en su palabra, tú siempre serás cabeza y nunca cola. Siempre estarás por encima y nunca por debajo. Siempre, tú, te dice el Señor, tú, te lo recuerdo hoy, tú prestarás a naciones y nunca pedirás prestado. Y el Señor cumplió esa palabra en José. José fue el que prestó y alimentó a todos los que no tenían nada. El dinero se acabó, dice la palabra de Dios. El dinero se acabó en Canaán y Egipto. En dos ciudades, dos naciones poderosas. En dos naciones poderosas el dinero se acabó. Y esos habitantes de esas naciones poderosas vinieron a José a pedirles que les dé pan, alimento. ¿El Señor cumple o no cumple su palabra? ¿El Señor hace realidad su palabra o no la hace realidad?
José fue un hombre íntegro al Señor. Le creyó al Señor a pesar de su dificultad, a pesar que lo rechazaron, a pesar que lo vendieron, a pesar que estuvo en la cárcel, a pesar que fue perseguido, a pesar que fue calumniado. Ya voté. A pesar que fue calumniado, a pesar que hizo tantas cosas, que pasaron tantas cosas en su vida, el Señor cumplió su palabra. Y fue Él el que proveyó el alimento a los habitantes de Canaán y de Egipto. Fue Él en el que la palabra de Dios se cumplió. Dice, danos pan. ¿Por qué hemos de morir en tu presencia solo por haberse acabado el dinero? Y José les dijo, si se ha acabado el dinero, denme unos ganados y a cambio de ellos les daré pan. Miren, el Señor le dio la capacidad a él de negociar, le dio la capacidad a él de saber invertir, le dio la capacidad de ser justo, de saber administrar todo lo que el Señor había puesto en sus manos. Él no se aprovechó, él cambiaba un alimento por otro, porque sabía que luego eso iba a servir para seguir proveyendo y alimentando aún a más gente. Le dijo, dame ganados y yo les daré pan. Ellos llevaron sus ganados a José y a cambio de caballos, ovejas, vacas y asnos, es decir, a cambio de todos sus ganados, José los alimentó con pan todo aquel año. José alimentó a todas las naciones todo el año a cambio de lo que ellos le llevaron. Aquel año llegó a su fin y el segundo año fueron otra vez a verlo y le dijeron, no es un secreto para nuestro Señor que el dinero ya se ha acabado y que hasta el ganado es ya de nuestro Señor. No tenemos nada que ofrecerte, Señor, sino nuestra tierra y nosotros mismos. ¿Por qué hemos de morir ante ti nosotros y nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan. Nosotros y nuestra tierra seremos siervos del faraón, pero danos semillas para que sigamos con vida y no muramos, ni sea asolada la tierra. Así fue como José compró toda la tierra de Egipto. ¿Qué compró José? Toda la tierra de Egipto. Dios, ¿qué te dijo? Siempre estarás encima y nunca por debajo. Nunca debajo. Prestarás a naciones y nunca pedirás prestado. Bendito sea y alabado sea el nombre de nuestro Señor. En el lugar que estés, por más pagano que creas que es, el Señor te dará a poseer esa tierra. Y a ti te pertenecerá. Y estarás por encima. Y serás de bendición para muchos. Y tendrás la capacidad de negociar. Tendrás la capacidad de invertir. Tendrás la capacidad de comprar. Y tendrás la capacidad para bendecir. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea por siempre. Y así fue como José compró toda la tierra de Egipto, una gran nación. Y la tierra llegó a ser propiedad del faraón, pues todos los egipcios vendieron su tierra porque el hambre se agravó sobre ellos. Yo te digo algo hoy, óyeme bien. ¿Para quién trabajaba José? Para el faraón. El faraón era la máxima autoridad de Egipto, ¿verdad? Amén. Él era la máxima autoridad de Egipto. Él trabajaba para el faraón. Dice la palabra de Dios que todo Egipto, toda esta nación poderosa, llegó a ser propiedad ¿de quién? Del faraón. Ahora yo te digo, ¿quién es tu Dios? El dueño de todo.
el dueño de todo. En el lugar donde el Señor te ponga, a través de ti, esa nación, ese país, ese continente, a Dios le pertenecerá a través de ti. Ese lugar a Dios le pertenecerá y todos los habitantes de esa tierra a Dios le pertenecerán a través de ti, porque no solo serás próspero, rico, abundante, sino que serás un siervo del Señor y ganarás vidas y esa nación para gloria de Dios. El Señor no te manda solamente a hacerte rico a otras naciones. El Señor te manda también a trabajar por Él, para que cada lugar donde tú estés y tú pises, a Dios le pertenezca y los habitantes de ese lugar a Dios le pertenezcan. Ese es tu pago por las bendiciones que Dios te da a tu vida. Ese es el pago de las bendiciones que Dios trae a tu vida. Todo lo que hizo José, cada negocio, cada compra de terreno, de animales, de todo era para el faraón, todo le ofrendaba, todo le entregaba, todo se lo daba, todo lo ponía en sus manos y el faraón se hizo dueño de todo. Porque el Señor quiere que seas diligente, porque el Señor quiere que trabajes con amor, porque el Señor quiere que siempre lo pongas a Él en primer lugar y que toda la gloria, la honra, el poder y el honor sea dado para Dios en todo lo que tú logres. Y que todo sea para el servicio de nuestro Señor. Dice, al pueblo lo hizo pasar a las ciudades de un extremo al otro del territorio de Egipto. La única tierra que no compró el faraón, la única tierra que no compró fue la de los sacerdotes, pues ellos no vendieron su tierra porque recibían del faraón una ración y comían la ración que el faraón les daba. Bendito sea tu nombre. Tú no venderás nunca tu tierra a nadie. Ese lugar que el Señor te dé y ese lugar donde Dios te ponga, no lo venderás, sino que siempre lo poseerás, siempre será tuyo y recibirás y vivirás y te mantendrás de las bendiciones que el Señor te dé. Y nada, absolutamente nada te faltará para gloria de su nombre. Bendito seas. Alabado sea su nombre. Y José le dijo al pueblo, José le dijo al pueblo, hoy los he comprado a ustedes, a su tierra, para que sean del faraón. Aquí tienen semilla para que siembren la tierra. Una quinta parte de la cosecha será para el faraón. Las otras 4 partes serán para ustedes, para que siembren la tierra y para el sustento de los que están en su casa y la alimentación de sus niños. José fue un hombre abusivo, fue un hombre que se aprovechó de la necesidad, no, porque aun cuando ellos le entregaron sus tierras, sus animales y todo, él siguió manteniéndolos y ayudándolos. De todo lo que produzca esta tierra, el 5% será para el faraón y lo demás para que ustedes sigan sembrando y alimenten a todos los de su casa. Bendito sea. Hoy el Señor te dice, con todas estas bendiciones que yo te doy, nunca te olvides de mí, te dice el Señor, para que en tu casa nunca falte el alimento y la provisión. Nunca te olvides de mí, te dice el Señor, nunca. Porque esa ofrenda, ese diezmo, esa semilla que tú siembras para el Señor, en la casa del Señor, siempre traerá alimento y provisión a tu hogar. Le dijo, una quinta parte de la cosecha será para el faraón. Las otras 4 partes serán para ustedes, para que siembren las tierras y para que el sustento de los que están en sus casas y para el sustento de los que están en sus casas y la alimentación de sus niños. No les falte el alimento. Si en tu casa siempre hay niños, o sea,
de generación en generación, no te preocupes que no faltará el alimento, te dice hoy el Señor. Hoy el Señor te dice, mientras que tú no te olvides de mí, cuando yo te bendiga, siempre habrá alimento en tu casa. Siempre habrá alimento en tu casa. Siempre habrá provisión en tu casa. Nunca faltará, porque mientras hayan niños, o sea, mientras que venga una generación tras otra, siempre habrá alimento en tu casa para gloria y honra de mi nombre. Bendito sea nuestro Señor. Bendito sea nuestro Señor. Ellos respondieron, nos has devuelto la vida. El pueblo respondió, nos has devuelto la vida. Esperamos que nuestro Señor nos halle dignos de ser siervos del faraón. Mira, mira todo lo que el Señor hace. El Señor te va a hallar digno cuando tengas esta disposición en tu corazón. Digno de ser su siervo. El Señor te va a hallar digno de ser su siervo. Dice, dice, esto de dar al faraón la quinta parte de la cosecha lo estableció José por la ley hasta el día de hoy en toda la tierra de Egipto. Solo las tierras de los sacerdotes no daban esa quinta parte porque no eran del faraón. Así que como Israel se quedó a vivir en la tierra de Egipto, en la región de José, tomaron posesión de esa tierra y se reprodujeron y se multiplicaron en gran manera. ¿Quién era Israel? Jacob. Ustedes recuerdan que Dios le cambió el nombre de Jacob, que significaba usurpador, para ponerle Israel. Le cambió el nombre a Israel y le dijo que ellos se quedaron ahí, en esa tierra donde el Señor le dio, esa tierra de José. Y ahí tomaron posesión de esa tierra y se reprodujeron y se multiplicaron en gran manera. Ahí donde te ponga el Señor, te vas a reproducir y te vas a multiplicar de gran manera para gloria de Dios. De gran manera. No un poquito, no una quinta parte, no una décima parte. Te vas a multiplicar de gran manera, porque el favor y la bendición de Dios estarán siempre sobre ti, por cuanto tú eres un hijo y siervo fiel al Señor. ¿Ven? Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto y los años de vida de Jacob fueron 147 años. Óiganme bien esto. 147 años. Dios vivió, dice que Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? El Señor le dio 17 años más, le dio largura de años para que en esa tierra donde el Señor lo puso, vea la gloria de Dios y la disfrutara 17 años más de vida para gloria de su nombre. Amén, muy bien, amén. Dice, cuando llegó el momento de su muerte, Israel llamó a su hijo José y le dijo, cuando llegó el tiempo de partir a la presencia de Dios, del padre de José, lo llamó a José y le dijo, si puedo pedirte un favor, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Mira, óyeme bien esto. ¿Por qué Jacob le pidió a José que pusiera su mano debajo de su muslo? Le dijo, ya voy a partir, ya está llegando mi hora de partida, de morir. Y le dijo, si puedo pedirte un favor, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. ¿Por qué le pidió? ¿Se acuerdan qué pasó en el muslo de Jacob cuando se enfrentó al ángel del Señor? Le dijo, no te soltaré hasta qué, hasta qué, hasta que me bendigas, le dijo Jacob cuando se encontró al ángel del Señor. No te soltaré hasta que me bendigas. Y el ángel del Señor lo hirió en el muslo para que lo soltara, ¿verdad? Y lo soltó y le dijo, eres bendecido. Amén. Y le dijo Jacob, pon tu mano debajo de mis muslos
y me jures que me tratarás con misericordia y verdad. Y le dijo, y me jures que me tratarás con misericordia y verdad. Por favor, no me entierres en Egipto. Le hizo jurar que no lo enterraría en Egipto, porque si bien Dios lo había puesto en ese lugar, si bien Dios ahí la había bendecido, esa no era la tierra que el Señor le había dado como nación, como nacionalidad. Esa tierra no le pertenecía a él en el sentido de que él no era egipcio, él era israelí, era israelita, él era del pueblo de Dios, ¿verdad? Le dice, por favor no me entierres en Egipto. Cuando yo duerma con mis padres, oye, escúchame bien esto. Jacob le dijo, cuando yo muera o cuando yo duerma. Cuando yo duerma, porque Cuando yo, nosotros no morimos. amén, porque nosotros no morimos. Nosotros dormimos hasta que nuestro Señor venga y viviremos, dice el Señor, eternamente con Él, porque Él es vida. ¿Ven? Nosotros cuando nos vamos de este mundo, nosotros dormimos hasta que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores venga por nosotros. Le dice, cuando yo duerma con mis padres, llévame de aquí y sepúltame en el sepulcro de ellos. O sea, en Israel, donde ellos habían fallecido. Y le dice, y sepúltame en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré lo que tú me pides. José honró a su padre hasta el último día de su vida. Lo honró a su padre. Y una de las maneras en las que honró fue que cumplió el deseo de su padre. Le dice Israel le dijo, júramelo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su cama y ahí partió. Se inclinó sobre la cabecera de su cama. Amén. Y esa fue toda la historia de José con su padre y sus hermanos. Una historia poderosa que nos trae gran revelación a nuestras vidas. Fue una familia conflictiva quizás, fue una familia que empezó con muchas cosas negativas, que a lo largo de su vida no solo el padre, sino también los hijos experimentaron muchos conflictos, muchas cosas. Pero Dios de todo ese remanente, Dios de toda esa familia, sacó a uno al cual redimió, al cual cambió, al cual usó su vida para bendecir a todos los demás. El Señor te dice hoy, si con solo uno pude hacer todo esto, imagínate si toda una familia viene a mí, viene en pos de mí. Imagínate lo que yo haré. El Señor solo quiere corazones limpios. El Señor solo quiere que nos despojemos de lo que no es de su agrado. El Señor quiere que empecemos a perdonar y a sanar nuestras heridas y a quitar todo odio, resentimiento, rencor, amargura, falta de perdón que nos ha tenido alejados de esa bendición que Dios tiene para nuestras vidas. El Señor usó la vida de José. Él sufrió, él padeció, él experimentó cosas muy duras a lo largo de su vida, pero a través de él, el Señor bendijo a toda una familia. Así es que si tu proceso está siendo duro, si tu proceso está siendo complicado, si sientes que ya no tienes fuerzas, que las fuerzas se te acaban y sientes que no te mereces todo lo que estás pasando, créeme que detrás de todo eso hay un propósito mayor. El Señor está haciendo cosas grandiosas detrás de ese proceso, detrás de ese dolor, detrás de esas circunstancias que muchas veces ni tú ni yo las merecemos, pero es necesario padecer por amor a su nombre para que la gloria venidera sea mayor
que la primera, para que la gloria de Dios sea puesta de manifiesto en nuestras vidas, para que las bendiciones y la palabra de Dios sea desatada y hecha realidad en la vida de nosotros. Tú siempre estarás por arriba, nunca estarás por debajo. Tú prestarás a naciones y nunca, nunca, nunca para gloria de Dios pedirás prestado. Vendrán a ti a hacer negocios, vendrán a ti a ofrecerte todo, vendrán a ti y tú le darás solución a las naciones. Tú le darás solución a las naciones y exaltarás y honrarás el nombre de Dios por cuanto te ha favorecido, por cuanto su gracia te ha rodeado, por cuanto el Señor ha cumplido sus promesas, no solo en tu vida, sino en la vida de cada uno de tus hijos, porque tú verás lo que Dios hará en la vida de tus hijos y en tu propia vida, para gloria de Dios. No habrá padre que cierre sus ojos sin ver lo que el Señor ha prometido para sus hijos. Y aún te extenderá y te dará largura de años para ver lo que el Señor hará en tu descendencia. Amén. No te olvides del Señor. Y cada vez que seas bendecido, bendice al Señor. Cada vez que las provisiones vengan, bendice al Señor. Y el alimento no faltará en tu casa. No solo en este tiempo, sino de generación en generación. Le dijo, el 5% dale al faraón y las otras cuatro partes, úsalas tú para sembrar, para llevar alimento a tu casa y para dar de comer a los niños de tu hogar, le dijo. Generación tras generación, generación tras generación. Mientras haya niños, hay una nueva generación. Y de generación en generación no faltará el alimento en tu hogar para gloria de su nombre. Bendito sea. El que tenga oídos para oír, oiga esta palabra del Señor. Atesórela en su corazón, créalo con todo su corazón y confiéselo con su boca. Y verá todo lo que el Señor hará en pos de nosotros. Es un tiempo, este es un año donde viene el Señor, donde el Señor está pidiendo que se ensanche tu territorio, que se ensanche tu hogar, porque a donde Dios te ponga, habrá un José que levante esa nación, que se apropie de esa nación y que se le entregue a Dios Todopoderoso. Y Dios obrará. Sea el lugar donde Dios te ha puesto, sea el lugar más lejano, sea el lugar más pagano, sea el lugar más pobre, no interesa. Habrá un Miguel que lo consiga. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque lo que Dios hará serán cosas maravillosas. No importa el lugar donde estés. Ahí a ese lugar llegarán tus padres y verán lo que el Señor ha hecho en esa tierra. Amén. Y verán lo que Dios ha hecho en ese lugar para gloria de su nombre. No te desanimes. A veces las cosas son difíciles. A veces Dios cierra muchas puertas para moverte de ese lugar y direccionarte, dirigirte hacia el lugar donde Dios te quiere poner. Porque a ese lugar donde Dios te quiere poner, Él estará contigo. No te dejará, no te desamparará. Estará con todas tus posesiones. Nada te faltará, dice el Señor. Nada te faltará en el lugar que yo te ponga. Y moveré a quien tenga que mover. El faraón le preguntó a los hermanos de José, ¿y ustedes qué saben hacer? Sabemos ser pastores. No importa que no tengas profesión. No importa que no tengas doctorados ni maestrías. No importa que no tengas oficio. No importa que no seas alguien importante. Porque a un pastor de ovejas, Dios te pondrá en el lugar que a él le plazca por amor a su propio nombre. Por amor a su propio nombre. Así que no te sorprendas cuando el presidente de un país o de un rey de una nación te llame para que trabajes con él, para que le administres las posesiones de él. Porque eso fue lo que le dijo a los hermanos de José. ¿Ok? Ustedes son pastores de oveja. Administren lo mío. Todo lo que yo tengo, administren ustedes. Amén. Así que no te sorprendas. Dios no. O sea, consejero de reyes, consejero de reyes. Amén, consejeros de reyes. Dios no necesita mucho para hacer grandes cosas. Dios solo necesita un corazón que lo ame.
un corazón dispuesto. Dios necesita un corazón que a Él le crea, nada más. Dios no te está pidiendo nada más. Dios solo te está diciendo, créeme, confía en mí, obedéceme, haz lo que yo te mando y yo me encargaré de lo sobrenatural. A ese lugar que tú nunca creíste, imaginaste llegar, ahí te pondré. Esto es lo que tú nunca imaginaste que yo podía hacer. Esto haré, no solo para ti, sino para tus hijos y toda tu descendencia para gloria de Dios. El que lo cree, diga amén en el nombre de Jesús. La gloria de Dios estará sobre nosotros. Es tiempo de ensanchar, es tiempo de expandir. Y es donde el Señor te ponga, ahí la gloria de Dios será mayor. Amén. Siempre serás cabeza y nunca cola. Prestarás a naciones y nunca pedirás prestado. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho lo cumplirá por honor a su nombre, por amor a su nombre, para gloria de su santo. Bendecida noche, bendecido fin de semana. Bendecidas sean ustedes, bendecidos sean sus hijos y toda su descendencia. Bendecidos sus hogares. Espero esta palabra haya llegado a lo más profundo de su corazón y le crean con todo su corazón al Señor. Porque el Señor quiere ver a sus hijos felices y quiere que sus hijos vayan a otro nivel espiritual. Quiere que sus hijos den ese paso de fe creyendo que el Señor todo lo que ha prometido lo cumplirá. Que tengan un bendecido fin de semana al lado de toda su familia. Que cada anhelo de su corazón, si está alineado a la voluntad de Dios, se cumpla en cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor los sustente, les provea, los cuide en su camino, les abra camino, bendiga el fruto de sus manos, bendiga todo lo que hacen y todo lo que tocan para gloria de Dios. Que en sus hogares nunca falte el alimento y que siempre haya un altar en su hogar al Señor. Nunca se olviden del Señor y el Señor nunca se olvidará de ustedes. Amén. Bendecida noche tengan cada uno de ustedes, bendecido fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Que Dios los bendiga a cada una de ustedes, mujeres esforzadas, valientes, perseverantes, llenas de amor, no solo por Dios, sino también por su familia. Y no se preocupen que esta enseñanza va a estar grabada, va a estar en el link de nuestro canal para que ustedes lo puedan ver. Si por ahí se perdieron alguna partecita, ustedes lo puedan ver, ustedes puedan volver a oír el mensaje que el Señor nos ha dado esta noche. Amén. Que Dios las bendiga, cuídense, que estén muy bien. Bendiciones. Cuídense.